Hola, buenos días. Mi nombre es Héctor Yáñez, vicepresidente de capacitación de la NIDIGRAF, y como siempre es un gusto tenerlos en un nuevo webinar. Ahora, como todos sabrán, estamos ya muy cerca de la edición 2024 de la Expográfica, una feria importantísima mundial en idioma español para la industria gráfica, a celebrarse ya el próximo mes, en noviembre, en Centro Santa Fe. Y como ustedes todos saben, en las ferias hay mucha maquinaria, la gran mayoría es importada, y por lo tanto les traemos un tema con un gran experto relacionado con la importación de equipos. Déjenme hablarles primero de nuestro ponente, Javier Pelcastre. Él viene de Multitransportes Internacionales SADCB y es gerente de ferias y exposiciones. Tiene experiencia de más de 25 años en logística internacional de Centroamérica, tráfico terrestre, aéreo, marítimo, multimodal, trato directo con agencias aduanales en las principales aduanas del país, tratados de libre comercio, Incoterms, negociaciones internacionales con agentes de carga, cierre de proyectos especiales para ferias y exposiciones internacionales, liderazgo, trabajo en equipo, cumplimiento en estándares de servicio al cliente, resolución a metas y objetivos profesionales. El tema que vamos a ver hoy se refiere a cómo hacer las mejores decisiones para compra de maquinaria, evidentemente de importación, y creo que es un tema extremadamente relevante por la cercanía de la Expográfica 2024. Este, Nuevamente es un placer y es un gusto tenerlos por aquí. Anidigraf, como la asociación líder de la industria gráfica mexicana, nos dedicamos a fomentar el crecimiento de la industria y a poner al alcance de todos nuestros socios, nuestros amigos, nuestros colegas en la industria gráfica, mucha información relacionada con la industria gráfica, ya sea información técnica, de aplicaciones o de procesos que evidentemente nos competen a todos, como sería en este caso de la importación de maquinaria. Y qué mejor con un experto como Javier. Javier, pues te doy la bienvenida a nombre de toda nuestra comunidad gráfica, y estamos muy ansiosos de que nos compartas y muy agradecidos también de que nos compartas tu conocimiento, tu experiencia en este tema que puede ser muy técnico, pero creo que puede ser importantísimo para una decisión de compra de maquinaria. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias por la presentación y sobre todo a todos los de la comunidad de Expográfica. Va a ser un webinar muy interesante para todos aquellos que van a participar en Expográfica 2024. Muy bien, gracias. Pues entonces pues nos arrancamos con la presentación. Creo que hay mucha información ahí. Aprovecho nada más para comentarles a quienes nos visitan por primera vez que Anidigraf es un organismo que unifica las empresas de la industria de la impresión, etiqueta, empaque e impresores, representándonos como una sola fuerza ante las instituciones públicas y privadas. Anidigraf es la asociación que organiza Expográfica, que es la exposición más grande en América Latina de la industria gráfica en impresión, etiqueta y empaque, y que en esta ocasión se llevará a cabo del 12 al 15 de noviembre de 2024 en Expo Santa Fe en la Ciudad de México. Cabe resaltar que es la edición más grande en toda la historia de esta feria. Hay muchos expositores, va a haber muchos visitantes. Este ha sido un año muy activo en la industria gráfica porque se celebró Drupa, que es una feria de cada 4 años en Alemania. Así que les invito a que vengan a visitarnos a Expográfica. Van a ver muchas novedades, van a ver las tendencias para los siguientes años en la industria gráfica, tendencias que aplican a nivel mundial y que aplican también obviamente al mercado nuestro. Van a ver una variedad de tecnologías, equipos, insumos extraordinaria. Y yo creo que lo que nos comparta hoy Javier va a ser extremadamente relevante para considerarnos en nuestra decisión de compra de maquinaria. Así que vamos adelante con compra inteligente en Expográfica, los 5 puntos clave para elegir maquinaria con éxito. Adelante, Javier. Gracias, Héctor. Bueno, sobre todo muchas gracias nuevamente a toda la comunidad de Expográfica por estar con nosotros. Bueno, en primer punto serían los beneficios de importar mercancía de forma temporal para ferias y exposiciones internacionales bajo la clave AD. Esto es muy importante, sobre todo para los expositores internacionales que quieren participar en Expográfica prácticamente o cualquier exposición y quieren importar las mercancías de forma temporal sin pago de impuestos porque no hay un representante en México o no tienen la necesidad de hacer una importación porque prácticamente la van a presentar, ¿no? La van a demostrar.
Bueno, los beneficios de la importación temporal, que los estoy enlistando, sería: la mercancía puede importarse de manera temporal hasta por un año, es decir, la mercancía puede estar en México, se puede importar bajo el régimen de la clave AD y tenemos un tiempo de hasta un año para hacer el cambio de régimen o el retorno. Y existe la posibilidad de hacer cambios de régimen tanto parcial o total. ¿Qué quiere decir? Si un expositor trae cinco máquinas y dentro de la exposición vende a cinco diferentes compradores, se puede hacer cambio de régimen por máquina y cada uno va a tener su pedimento. El importador va a tener su pedimento y va a poder tener sin problema alguna esa mercancía. Y el expositor, ¿cuál es el beneficio? Que no está pagando los impuestos de importación. Se hace el cambio de régimen y se hacen los pagos de impuestos una vez que se hacen todos los procesos aduanalmente, ¿no? O bien, se puede retornar. ¿Qué pasa? La mercancía puede importarse, no la vende, el expositor dice, ¿sabes qué? Voy a participar en otra exposición, o bien ya la vendí y la quiero sacar del país. Podemos hacer el retorno tanto parcial o total, dependiendo de las necesidades de cada expositor. Eh, el tercer punto es, perdón, el cuarto punto, tenemos que tener, para hacer una importación temporal, tenemos que tener el apoyo siempre del comité organizador. El comité organizador nos tiene que emitir una carta que esta la tenemos que dirigir al administrador de la aduana de las aduanas que van a entrar, sea Altamira, Manzanillo, Veracruz, Laredo, Nuevo Laredo, Aeropuerto de la Ciudad de México, etcétera. Y tienen que tener los siguientes datos: el nombre de la exposición, el lugar de la exposición, las fechas del evento, en donde indica que va a estar expositores nacionales e internacionales para que el agente aduanal lo declare en el pedimento y se pueda hacer la importación temporal. ¿Me pueden apoyar con la siguiente diapositiva, por favor? Adelante. ¿Cuáles son los beneficios de importación temporal? Aquí hago un ejemplo que sería el cuadro de liquidación de un pedimento, en donde prácticamente en el cuadro de liquidación estamos indicando los rubros del pedimento, la prevalidación, y únicamente se hace el pago de la prevalidación y el DTA, que sería el pago fijo de 656 pesos. Quiere decir que no estamos pagando los impuestos de importación, son los beneficios de hacer una importación temporal. Adelante. Dos, el otro tema o la otra clave es los beneficios de importación definitiva. ¿Cuáles son los beneficios de la importación definitiva con la clave A1? Les explico en la siguiente lámina. Los beneficios de importación definitiva, como bien lo dice, son bienes importados que pasan a ser de propiedad del importador y que permiten venderlos o utilizarlos sin restricciones. ¿Qué quiere decir? Se hace una importación definitiva, se hace el pago de las contribuciones, se paga el IVA, se paga el IGI, se paga la prevalidación, se pueden aplicar los tratados de libre comercio si es que existen o que se aplican, y también tenemos que ver si hay NOMS que hay que aplicar, que hay que cumplir, y tenemos que ver las restricciones y regulaciones no arancelarias para la importación. Y una vez que ya está importada, bueno, pues el comprador puede hacer uso de ella misma o bien venderla a un tercero, ¿ok? En el cálculo de los impuestos definitiva, como les decía, es el IVA, el IGI, el DTA, la prevalidación, y una vez que ya se hacen los pagos, es propiedad del comprador. Siguiente página, por favor. Aquí serían los beneficios de la importación temporal, como les decía, contra el cuadro de liquidación de la clave 1. Si se fijan, en el primer cuadro de la importación temporal, solamente hacíamos un pago fijo sin tener considerados los impuestos de importación. Y aquí estamos viendo un recuadro de la clave 1 donde se está pagando ya el DTA, el IVA, la prevalidación y el IEPS
y nos da un efectivo de pagar ya con esos números que arroja el pedimento. Obviamente se considera el valor de la factura y los incrementables. ¿Cuáles son los incrementables? El seguro, el flete y otros casos en aplicar. Aquí estaríamos viendo que esta operación va a pagar 90,350 pesos versus el pedimento de la importación temporal, que son pagos fijos, ¿no? No sé si hasta aquí tienen alguna duda, los podemos ir viendo. Vayan revisando sus preguntas, que sería muy interesante platicar al final de la presentación. Bueno, el punto número 3, me estoy enfocando en los Incoterms, que sería, eso aplica para modalidad en servicio aéreo, marítimo, terrestre y multimodal. Cada uno tiene y aplica sus Incoterms y cada uno tiene sus obligaciones para el vendedor y para el comprador. Ahorita en la siguiente página vamos a ver la tabla de los Incoterms, si podemos pasar. Ok, en este caso, las obligaciones del comprador y vendedor, los Incoterms, nos definen cuáles son las responsabilidades del comprador y del vendedor. Y esto aplica a las diferentes modalidades de transporte, aéreo, marítimo y terrestre. Ojo, como aquí les estoy diciendo, cada Incoterms aplica para cada medio de transporte. Es bien importante que en su factura, en la carta de instrucciones y en la lista de empaque, se declare el Incoterm que va a aplicar para poder hacer una importación correctamente. Este Incoterm se revisa y se declara en el pedimento de importación, ya sea temporal o sea definitivo. ¿Ok? La siguiente lámina, por favor. Aquí podemos ver, y se las voy a compartir también al final del evento, son los Incoterms que nos están regulando a nivel internacional, cuáles son las modalidades aéreo, marítimo y terrestre. Y aquí podemos ver, eh, obviamente no se los voy a decir todos en ese momento, pero los podemos ver cuáles aplican para el marítimo, cuáles aplican para el terrestre, cuál es un EXBOR, cuál es un FOB, cuál es un CIF, cuál es un DDP. Generalmente para los expositores extranjeros que van a participar en una exposición, utilizan el DDP porque se apoyan prácticamente con un agente de carga internacional. No hay un comprador, entonces ellos tienen que definir toda la logística desde el país de origen, el flete internacional, el despacho en origen, el trámite aduanal de importación en las principales aduanas del país, en este caso México, si viene la mercancía para una exposición, la liberación, el flete terrestre de la aduana al centro de exposiciones, las maniobras que tienen que estar consideradas en las exposiciones. Entonces, ellos utilizan un DDP y lo tenemos que declarar siempre también en el pedimento, ¿ok? O pueden ser FOB. El expositor nos puede dejar al agente de carga la mercancía en la principal aduana del país. Puede ser Laredo, puede ser Altamira, puede ser Manzanillo, puede ser el aeropuerto de la Ciudad de México, en este caso el AIFA, que ya estamos recibiendo los agentes de carga, pues toda la mercancía en el AIFA, ¿no? Entonces, sí es bien importante hacer ese tema de los Incoterms aplicar, o cuando son importaciones definitivas, ¿no? Ver cuáles son las obligaciones del vendedor y cuáles son las obligaciones del comprador, y ahí prácticamente es también para la importación definitiva. Eso es bien, bien importante que lo puedan definir antes de realizar una compra, sobre todo las importaciones definitivas, para ver los riesgos, ¿no? Esperemos que nunca pase, pero siempre tenemos que tener un seguro de por medio y ver cuáles son las responsabilidades, ¿no? En caso de que exista algún tema, algún incidente, eso nos permite ver cuáles son las responsabilidades de cada uno, ¿no? Siguiente página, por favor. Bueno, en el cuarto punto, que es expográfica, es una exposición a nivel internacional que nos genera muchas oportunidades de negocio, tanto a los expositores nacionales, a los importadores internacionales. Es un escaparate impresionante porque vienen muchos visitantes, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, ¿no? ¿Qué quiere decir? Cuando un expositor se interesa por una máquina, hay ocasiones que se venden las máquinas en ese momento. Si viene de importación temporal, muchas veces se pregunta el expositor internacional, oye, ya la vendí,
¿Cuál es el proceso? ¿Qué hago? ¿La puedo vender? ¿Tengo que emitir una factura? ¿Voy a vender una máquina? ¿Voy a vender dos? ¿Traigo 5 máquinas? ¿Cómo le hacemos? El comprador, ¿cómo me la llevo? ¿Quién me la traslada? ¿No? Una vez que ya hicieron la venta, formidable, ya es la venta, es el negocio, a eso vienen. Pero para eso se necesita un agente de carga internacional que los asesore. Y los beneficios es, ya traje la máquina, no pagué impuestos de importación porque la estoy importando de forma temporal. El importador o el comprador internacional que vino y dice, oye, pues no va a pagar impuestos, no, va a pagar impuestos a la entrada a su país. El expositor internacional tiene que hacer facturas al vendedor, al extranjero, y en ese momento se hace el traslado, se saca del país y se retorna con si se importó de forma temporal, ingresó con clave AD, se hace con un pedimento H1 y se envía al extranjero y va a hacer los pagos de impuestos solamente al país de origen. No sé si me explico, pero ahorita vamos a ver las preguntas al final. Y el que hizo también la importación definitiva, pues obviamente él ya sabe sus costos, ya consideró flete internacional, despacho en origen, trámites zonales de importación, impuesto, flete de los principales aduanas al centro de exposición, ya tiene sus números y en ese momento puede hacer también la venta, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando una mercancía ingresó también de forma temporal y el expositor dice, ya la vendí, pero no me la ha pagado, no la puedo entregar? La recomendación es no la entregues, no la envíes. ¿Por qué? Porque prácticamente tienes que cerciorarse el expositor que tiene que llenar los requisitos ante la aduana para que se paguen los impuestos, para que él tenga el dinero que pueda comprobar que ingresó el, el importe a sus cuentas y nosotros tener que hacer el pago de los cambios de régimen cuando la compró un comprador nacional. Tenemos que hacer el cambio de régimen, tenemos que pagar los impuestos. Una vez que se paga el pedimento, se valida el pedimento, entonces sí ya entregamos la mercancía y es de su propiedad y le entregamos pedimento, el pedimento temporal, el pedimento definitivo para que vea que es parte de la importación temporal y cumple su ciclo. ¿Ok? Y tenemos que revisar también obviamente, cuando se hace una exposición a nivel internacional como es expográfica, tienen que ver también el expositor nacional, el importador, perdón, el expositor nacional, todos los insumos que está comprando, todos los insumos que puede vender, todos los insumos que puede ofrecer después de una exposición, porque está vendiendo la máquina, pero hay que vender también los insumos, ¿no? Hay que vender todo lo que es el servicio de postventa, ¿no? Tiene que considerar los fletes, la operación, los gastos de mantenimiento, tiene que revisar que efectivamente a la empresa que le está comprando tenga el soporte postventa, ¿no? Hay que ver siempre, analizar propuestas, ver diferentes alternativas, ver la competencia, qué te ofrece un expositor, qué te ofrece otro expositor. Y obviamente en conjunto, bueno, pues tendrían ya la decisión de hacer la compra inteligente, ¿no? Si nos vamos a la siguiente diapositiva. ¿Y cuáles son los beneficios de tener un agente de carga? Un agente de carga internacional, pues eso es obviamente lo que les estoy explicando, ¿no? Asesorarlos desde un principio antes del evento, revisar cuáles máquinas son las que va a poder o quiere presentar, revisar números, hacer costos de un flete internacional, el despacho anual de importación, temporal, definitivo, hay que ver los fletes, hay que ver el almacenaje y tienen que ver todos los beneficios que puede ofrecer un agente de carga internacional para asesorarlos, ¿no? También si van a vender la máquina, en este caso nosotros que tenemos servicio de logística para Centroamérica, nosotros les ofrecemos un descuento y los asesoramos para que en su venta ya el comprador pueda definir y pueda tener considerado el flete desde México, en este caso, a Centroamérica, Sudamérica, a otro país, pueda tener ya también considerado todos los gastos inherentes a la compra, ¿no?
Lo hacemos el despacho, tenemos almacenaje, somos una empresa certificada ISO 9000, 45000, 28000. Tenemos un almacén con cámaras de circuito cerrado de televisión. Coordinamos maniobras en sitios para exposiciones de esta envergadura, con grúas, montacargas, personal bilingüe. Hacemos aéreo, marítimo, multimodal, y estamos siempre para poderles apoyar y hacer cualquier consulta, cualquier duda, sin costo alguno, obviamente, para toda la comunidad expográfica, y se sientan en la libertad de tener cualquier información que pueda ser útil para ustedes y puedan hacer números, y obviamente pues puedan traer más máquinas para presentar en este magno evento, ¿no? Y las ventajas y los beneficios es que va a ser una sola empresa la responsable de realizar, verificar que la mercancía que viene desde origen venga ya hasta la exposición. Un solo responsable se va a hacer de toda la operación, va a tener estatus, comunicación, seguimiento, minimizar riesgos y costos de transporte, ofrecer todas las oportunidades de logísticas, ver el servicio completo, consolidado, y obviamente toda la experiencia para manejar proyectos especiales, mercancía general, mercancía peligrosa, sobre todo para los insumos que puedan manejar a nivel de expográfica, y el seguro de carga internacional. Entonces tenemos toda la expertise, tenemos más de 30 años de experiencia en manejo de carga, mercancía regular, sobredimensionada, peligrosa, y obviamente pues en el tema que nos importa en ese momento, que son ferias y exposiciones internacionales, ¿no? Estos son los servicios que ofrecemos. Manejamos todas las aduanas: Altamira, Manzanillo, Laredo, Nuevo Laredo, Aeropuerto de la Ciudad de México, AIFA, Ciudad de Hidalgo. Hacemos despachos de importación temporal definitiva, y obviamente pues las maniobras en sitio para las exposiciones. Manejamos también cuaderno ATA. Voy a hacer un paréntesis. El cuaderno ATA es un beneficio siempre y muy importante. Una limitante que es el cuaderno ATA, que nos permite solamente la importación, hacer la demostración, no nos permite hacer cambios de régimen. Como ingresó, tiene que salir del país. No nos permite hacer cambio de régimen, y tenemos que cumplir que debe regresar toda la mercancía al país de origen o a otro país, ¿verdad? Y pues estamos a sus órdenes. Me gustaría que vieran ahí la información de sus datos, y obviamente pues tenemos un pool de personal a mi cargo, que es el Departamento de Ferias y Exposiciones, y con gusto les podemos dar cualquier asesoría y cualquier situación que puedan tener para exponer para Expográfica 2024 y todas las necesidades que tengan. Y bueno, pues esa es mi presentación. Me gustaría revisar si tenemos algunas preguntas que yo creo que serían de interés. Claro, claro que sí, Javier, sí, ya tenemos unas preguntas por acá. Nada más me gustaría insistir a todos nuestros escuchas, las personas que están conectadas por acá, que nos están dedicando su tiempo, recordarles nuevamente de la expográfica. Hay un código QR que está mete en su pantalla donde pueden accesar de una manera muy fácil para hacer el registro. Les aconsejo hacerlo, se van a ahorrar tiempo. Créanme que va a ser la feria más grande que se ha hecho de Expográfica, lo último en tecnología de maquinaria e insumos de todas las variantes de la industria gráfica, sea empaque, etiqueta, impresión comercial, digital, gran formato, etcétera, va a estar ahí. Entonces va a ser un evento, creo yo, fundamental para entender el desarrollo de nuestra industria en los próximos años. Y hablando de preguntas, hay dos que tengo por acá. Bueno, realmente es una. Te voy a leer las dos partes. Nos la manda Pedro Llama. Primero nos pregunta si existe algún Incoterm que tenga el alcance de DDP, pero que cubra el seguro, como sucede en sí. Y luego amplía su pregunta de la siguiente manera. Dice, complementando mi anterior pregunta, CTP, Carriers and Insurance Pay to, ¿sería el Incoterm correcto a manejar en una operación multimodal door to door donde quieres contemplar seguro de la mercancía? Correcto, muchas gracias. Excelente pregunta. Habría que ver aquí cuáles son las responsabilidades y riesgos, ¿no? Él es un expositor nacional o es internacional. Si es un importador ya completo, puede ser un DDP,
y va a tener todos los riesgos cubiertos desde origen y va a ser ¿quién va a ser el pago? El shipper, ¿no? Que va a tener considerado todos los riesgos, todos los cargos eh, de una operación hasta el lugar convenido que puede ser o su almacén o puede ser el centro de exposiciones y va incluido el seguro en esos casos. Si es sí, pues es obviamente, no sé si podemos ver, irnos a la laminilla para que veamos ahí obviamente cuáles son las responsabilidades del shipper y del comprador para que podamos tenerlo a la mano y con gusto, si nos deja sus datos, le estaremos enviando la información de los términos de venta. Ujú. Obviamente el tema es que ellos puedan tener un acuerdo entre el comprador y el vendedor, ¿no? Pero yo recomiendo el DDP. Perfecto, está muy bien. Ahora, otra pregunta. Nada más en puros términos de costo. ¿Hay una diferencia entre hacer importación definitiva normal, o sea, viene el equipo y se paga todo eso, o hacerla temporal y hacerla definitivo dentro de 6 meses? Solamente en costo hay diferencia, ¿sale más caro uno que el otro a cambio de ese tiempo que pasó o cuesta exactamente igual? Correcto, son dos beneficios muy importantes. El más importante es que no están pagando impuestos. Ujú. Ese impuesto te lo puedes ahorrar y vas a minimizar y lo puedes utilizar para otras operaciones, ¿no? Obviamente, el beneficio es, aduanalmente, es mucho más fácil indicando y obviamente con la carta que nos emite el comité organizador, podemos tener o agilizar la importación temporal y podemos omitir en este caso algunas normas a cumplir, porque es una importación temporal. Como no hay un ente, una empresa en México, viene de importación temporal y no las va a cumplir, ¿no? O, se puede hacer ¿cómo se llama? Con la importación temporal. Es lo que nos permite agilizar las importaciones, ¿no? ¿Qué nos permite el tener una máquina 6 meses, un año? Obviamente hay la operación o en la exposición, ¿sabes qué? Ya hice un lead, el comprador está interesado, está viendo el capital para poder hacer el pago, tiene que recurrir a algún préstamo. Entonces, ese tiempo lo puede tener para hacer diferentes leads para que puedan comprarlo, ¿no? No puede tener a lo mejor un comprador, dos compradores, tres compradores, puede traer 5 máquinas. Ese tiempo lo podemos tener en su almacenaje. Obviamente les damos un tiempo estimado sin costo en nuestra bodega, siempre y cuando haga la operación con nosotros. Después de cierto periodo, pues ya cobramos un almacenaje como cualquier empresa, pero tiene ese beneficio, ¿no? Puede tener el beneficio de estar haciendo gestiones de venta, ¿no? No sé si me explico. Sí, sí, sí. Y fíjate que curiosamente ahorita estaba yo pensando en eso. ¿Qué pasa con las normas? Porque hay ciertos productos que requieren para su importación cumplir con algunas normas nacionales. Pero creo que ya lo contestaste por ahí, por lo que entendí, si es temporal, como que no está tan obligado el importador a cumplirlas, porque al menos en principio es posible que la regrese, ¿no? Así como le entendí, si no, pues acláranos. Correcto, sí. Si no la vende, se regresa y no tiene que cumplir con norma. Cuando se hace el cambio de régimen de importación temporal a definitivo, entonces sí tenemos que cumplir con las normas, ¿no? Claro, pero ¿Quién quizá las va a ahí cumplir? El ganamos tiempo. comprador. Claro, del comprador, quizá ahí ganamos tiempo para hacer la certificación, ¿no? Es correcto. Si tiene que cumplir una norma, pues adelante. Si, por ejemplo, me pide una norma vamos a hablar de Cofepris o del Ujú. cualquier tipo de norma, pues le da tiempo a darse de alta y cumplirla, ¿no? A veces son muy sencillas o con cartas se pueden eximir, ¿no? Claro, Dependiendo del producto a comprar, ¿no? sí. Ahora, fíjate que otra pregunta es, ¿qué pasa si lo que voy a importar de todos modos está exento de arancel por algún tratado de libre comercio y demás? Entonces, ¿cómo queda bajo ese esquema que el arancel es cero, entre hacerlo temporal o hacerlo definitivo si no hay arancel? Sé que hay otros gastos, pero ahí sí, el experto eres tú. Correcto. Excelente pregunta, sí. Ya sabemos que la mercancía está exento de IGI, de alguna contribución, de algunas normas a cumplir. ¿Cuál es el beneficio? El beneficio es
muy sencillo, no vas a desembolsar porque no tienes la mercancía ya vendida, ¿no? Vienes para una Ujú. exposición. ¿Para qué vas a hacer algún cargo eh, de temporada definitivo? Ya sabes que va a ser definitivo, compra de definitivo, porque no vas a hacer ningún pago de contribuciones, ¿no? Si ya eres un comprador nacional y no sabemos que tu cuadro de liquidación te hacen la proforma y dicen está exento, hagámoslo definitivo de una vez, ¿no? Claro, ok, eso suena muy, muy interesante. Otra pregunta, ¿qué pasa con el padrón de importadores? Sé que hay ciertos, para importar ciertos productos te tienes que registrar antes, o no sé si es información antigua, en un padrón de importadores, si no, no puedes importar, pero en definitiva, pero si es temporal, quisiera yo entender que no es tan necesario, pero ¿qué nos comentas en eso? Claro, todos los clientes en México tienen que estar dentro del padrón, obviamente tienen que estar dentro del padrón de importadores. Hay padrones sectoriales y específicos, ¿no? Siderúrgico, el calzado, el textil, me explico. Entonces, tienes que dar de alta, sí, el padrón de importadores genérico, todos los que quieran Todos. comprar. Y una vez que haces la compra y te dice, tienes que estar en el padrón sectorial específico, hay que cumplirlo, ¿no? Ujú. Y Claro. obviamente son normas que también tenemos que cumplir, ¿no? Claro, eso suena interesante. Ahora, la otra que me hacen llegar por acá es un tema más fiscal. Imagínate que yo soy, te voy a, así a refrasear de como me lo están preguntando por aquí. Yo compro una máquina en noviembre que causa arancel, lo importo temporal, yo ya le pago al proveedor, pero mi importación, entiendo que para el gobierno mexicano yo no soy el dueño de la máquina porque no lo estoy importando definitivo. Y lo importo definitivo en marzo del otro año, pero yo la pagué en noviembre de este. Entonces, fiscalmente, ¿cuándo soy dueño de la máquina o no? Porque tengo la factura y la pagué, pero no hice la importación definitiva todavía. Entonces, En el momento que hace la venta el expositor, el comprador hace el pago, obviamente le tiene que dar una factura de la máquina para hacer el cambio de régimen. El cambio de régimen se hace con un pedimento F5. ¿Me explico? ujú, Entonces, al cambio de régimen se declara el pedimento original con clave AD y se hace el cambio de régimen con un pedimento F5, en donde ya arroja todos los impuestos a pagar, ¿no? ujú. Entonces, en ¿Qué? ese momento, en ese mes, una vez que ya le entrego yo el pedimento validado y pagado, es dueño de su mercancía y en ese mes en curso ya puede hacer sus declaraciones, ¿no? Pero sería cuando yo ya la hago si yo soy el importador, digamos, en mi flujo, yo ya le pagué al proveedor en noviembre, ya le pagué, y quizás hasta le pagué adelantado. Llega la máquina, tengo mi factura pro forma, pero hago la importación temporal y resulta que ya la hago definitiva en marzo del otro año. Entonces, en este año tuve el flujo de salida de que yo pagué la máquina, pero la importación la hice el otro año. Entonces, fiscalmente, supongo que habrá alguna regla o algo así, finalmente, ¿cómo se Nada, resuelve tendría ahí? que ser en el momento que la pagó, no Ujú. esperemos más. En ese momento vas a pagar los impuestos de un temporal a un definitivo. ¿Me explico? ¿Qué es lo Ok. que comentaba yo en la presentación? La máquina está en una exposición y si hacen una compraventa en ese momento se hace el cambio de régimen de temporal a definitivo y la va a poder declarar en el mes en curso, ¿no? Porque nosotros como agente de cargas obligado tenemos que entregar el pedimento temporal y definitivo. En el temporal va a indicar cuándo ingresó, a qué exposición entró. En el pedimento se indica la fecha que entró a la aduana y en el F5 cuando se está pagando. Ok, ok. Fíjate que aquí Miguel Ángel González nos pregunta, en el caso de hacer una importación temporal y la venta se hace a un cliente con el programa de Maquila IMEX, ¿se tiene que hacer la importación definitiva o qué procedimiento se debe hacer en este caso? Correcto. Si es una empresa, vamos, hace una importación temporal. Ujú, Si él ya sabe que va a venir o hizo un acuerdo con el comprador, pues podemos hacer dos. Entra con IMEX o puede entrar temporal y hacer el cambio de régimen. Se hace fiscalmente ¿cómo se llama? El cambio. ok. Pero sí se tendría que hacer el cambio de régimen y ya después supongo ya a la hora de la venta usar Es los correcto mismos. porque cada clave de pedimento va enfocado a hacer las operaciones de comercio internacional, ¿no?
Puede ser el cambio de régimen, puede ser el retorno, puede ser eh, todos los procesos que nos puedan apoyar para hacer el proceso de IMEX. No sé si me explico. Tenemos que ver desde un principio, no la meta es temporal, puedes ocupar el IMEX, si ya lo estás viendo, puedes hacer el Ujú. acuerdo con el expositor, ¿no? Ok. Entonces, mira, son las preguntas que tengo por acá. De todos modos, tenemos unos minutos más. Si alguien, digo, ya con las respuestas, entiendo que son temas sumamente técnicos y evidentemente sí es fundamental, creo yo, tener un experto que nos asesore a todas las personas que quieran hacer una importación, porque realmente creo yo que es fácil entenderlo mal, ¿no? Porque veo que es extremadamente técnico, ¿no? Hay muchos elementos, leyes, certificaciones, normas, reglamentos y demás, y esa es nuestra intención para hacer contribuir a hacer una cultura más extensa sobre todos los detallitos que hay para la importación de maquinaria. El haber invitado a Javier, evidentemente nos queda más que claro que es un gran experto en estos temas, con muchos años de experiencia, y yo creo que también ha visto ya de todos los escenarios que hemos contemplado acá, desde qué Incoterms hay, o qué pasa si lo importa así, lo vendo por allá, etcétera, etcétera. Entonces, no sé, Javier, si quieres cerrar con algún mensaje a toda la audiencia que nos ha dedicado su tiempo hoy. Correcto, antes que nada agradecer a Nidigraf por invitarme y hacer extensivo a toda la comunidad, sumarse a este tipo de webinars que son interesantes para todos, expositores nacionales e internacionales, y obviamente traer mercancía, ¿no? Es la idea, y la idea de hacer negocio en este escaparate a nivel internacional Expo Gráfica 2024. Cualquier información, cualquier duda, están mis datos ahí en la presentación. Si no, nos las mandan por mensaje y a todos les vamos a dar respuesta. Perfecto, muchas gracias. Y una de las primeras preguntas que había recibido, pero estaba esperando para responderlo ahorita, es cómo pueden consultar el webinar, quizá para verlo con más calma, para tener otra vez tus datos. Y este webinar va a estar en nuestro canal de YouTube, y también ahorita les va a aparecer un código QR para que nos ayuden con una encuesta para evaluar y asegurar que siempre estemos compartiendo contenido de calidad y de interés para toda la comunidad gráfica. Entonces, les repito, pueden ver todo el webinar con toda calma, con los detalles de Javier. Ahí están sus contactos. Amablemente, Javier estará disponible para responder estas dudas. Es decir, el tema no se termina ahorita, se termina por el tiempo de difusión, pero este tema sabemos que da para mucho, y agradezco a nombre de Anidigraf la disposición de Javier de responder a estas preguntas que surjan, y busquen en nuestro canal de YouTube de Anidigraf, ahí va a estar este webinar, y por favor ayúdenos con nuestra encuesta. Entonces, de nuestra parte es todo. Nuevamente les agradezco y los espero en algún nuevo webinar futuro de Anidigraf, y si no, espero verlos a todos y saludarlos en la Expográfica 2024 en noviembre en Centro Santa Fe. Muchas gracias. Gracias, Héctor, y gracias a toda la comunidad que se conectó. Gracias.